Buenas tardes, maestro y compañeros. Soy su compañera Aguirre García Valle Montserrat y esta ocasión les hablaré sobre el mesencéfalo y el tronco encefálico. El tronco encefálico, tronco del encéfalo, tronco cerebral, tallo del encéfalo o tallo encefálico es la parte más caudal del encéfalo y está conformada por el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo. Cada uno posee su propia estructura y función. Entre los tres regulan la respiración, el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, entre otras funciones importantes. Todas estas funciones son posibles gracias a que alberga los núcleos de los pares craneales y además da paso a numerosas vías importantes del sistema nervioso central. El tronco se encuentra situado en la zona inferior del encéfalo, como ya antes mencionado. Arriba de él se encuentra situado como la región del diencéfalo, formado por epitálamo, tálamo, subtálamo, hipotálamo, telencéfalo y el cerebro anterior. Por debajo se encuentra la médula espinal y lateralmente el cerebro, habiendo una conexión entre el cerebro y la médula espinal. Impulsos nerviosos enviados por ella pasan por el tronco para llegar al encéfalo, a sus estructuras. Las funciones del tronco encefálico las podemos resumir en 3 puntos fundamentales. Número 1. Sirve como vía de paso para las fibras ascendentes y descendentes hacia y desde el encéfalo. Número 2. Alberga los núcleos de los nervios craneales. Y número 3. Integra las funciones de los sistemas vitales. El bulbo raquídeo controla la función respiratoria, el sistema cardiovascular y la actividad digestiva y gastrointestinal. El puente, protuberancia, está involucrado en el control y equilibrio del cuerpo. Finalmente, el mesencéfalo controla los movimientos oculares y los integra con la información auditiva. Partes del tronco encefálico. En el reino vegetal, la mayor parte de las flores están unidas a la planta mediante un tallo. De la misma manera, la mayor parte del tejido del encéfalo está conectado al resto del sistema nervioso central, mediante el tronco encefálico, que es una especie de proyección en forma de tallo que se extiende caudalmente desde la base del cerebro y hace posible la comunicación entre el cerebro, el cerebelo y la médula espinal. El tronco encefálico es más ancho de arriba y más estrecho de abajo. Podemos distinguir en él 3 partes principales. El bulbo raquídeo, médula oblongada, es la porción más estrecha y caudal. El puente, protuberancia anular, corresponde al segmento medio del tronco encefálico. Y por último, el mesencéfalo es el segmento más ancho y craneal del tronco encefálico. La división que hemos mencionado anteriormente está realizada en sentido horizontal y es la más conocida. Sin embargo, el tronco encefálico también puede dividirse en sentido vertical. La mayor parte de los textos enfatizan mucho esta división en referencia al mesencéfalo. Sin embargo, esta se extiende también a las otras porciones del tronco encefálico. Los términos techo y tegmento se usan para identificar esta división en relación a la cavidad central del sistema nervioso central. El techo es la pared posterior y superior de la cavidad, mientras que el tegmento es su cobertura anteroinferior o piso. El conducto central de la médula espinal tiene a nivel del tronco encefálico diferentes dilataciones, como el acueducto mesencefálico o el cuarto ventrículo. Por lo tanto, a este nivel, el techo es la pared posterior superior del acueducto, del mesencéfalo y del cuarto ventrículo del puente, mientras que el tegmento se ubica anterior e inferior a estas cavidades. Sin embargo, el pie del pedúnculo cerebral y la parte basilar del puente no son considerados parte del tegmento. Esto se debe a que ambas estructuras no forman parte del tubo neural primitivo, sino que se desarrollan de forma más tardía en el embrión. Como resultado de esto, se consideran y tratan como entidades anatómicas diferentes al techo y al tegmento. Cada porción del tronco encefálico tiene sus características anatómicas únicas y alberga núcleos y vías especiales que son parte importante de nuestras actividades diarias. Bulbo raquídeo o también llamada médula oblongada. El bulbo raquídeo es la parte más caudal y pequeña del tronco encefálico. Es una estructura con forma de embudo, que se extiende desde la decusación de las pirámides hasta el surco bulbopontino, pasando por el foramen magno del hueso occipital. Si bien, por anterior, su límite craneal está bien definido por el surco bulbopontino.
Hacia posterior, este límite está marcado por las estrías medulares del cuarto ventrículo. En la cara posterior del bulbo se encuentra el cuarto ventrículo, cuyo suelo recibe el nombre de fosa romboidea. La fosa romboidea no se extiende a lo largo de toda la extensión del bulbo. El bulbo se divide en dos partes, dependiendo si está o no presente la fosa romboidea. Existe una parte rostral superior o abierta en la cual la cara posterior del bulbo está formada por la fosa romboidea. Además existe una porción caudal inferior o cerrada en el cual el cuarto ventrículo se ha estrechado a nivel del óvex y el bulbo comienza a rodear el conducto central. Configuración externa del bulbo raquídeo. La cara anterior del bulbo está marcada por una depresión vertical ubicada en la línea media denominada fisura mediana anterior o ventral, la cual es una continuación craneal de la fisura homónima ubicada en la médula espinal. Esta fisura divide el bulbo en dos mitades simétricas. El extremo caudal de la fisura mediana anterior del bulbo está interrumpida por fibras entrecruzadas transversales que constituyen lo que conocemos como la decusación de las pirámides. Las pirámides del bulbo contienen las fibras corticoespinales que comienzan en la corteza motora del cerebro, pasan por la cápsula interna y forman parte de los pedúnculos cerebrales. Las fibras luego atraviesan el puente y el bulbo para llegar a la médula espinal. Su función es regular el movimiento muscular. La mayor parte de esas fibras cruzan hacia el lado opuesto a nivel caudal del bulbo, conformando la decusación de las pirámides mencionadas anteriormente. Lateralmente de las pirámides bulbares existe una depresión poco profunda, que se representa la continuación craneal del surco ventrolateral de la médula espinal. Este surco separa las pirámides de otra prominencia importante de esta región, la oliva bulbar, que corresponde al sitio en el cual se encuentra el conjunto de núcleos conocido como complejo olivar inferior, posterior y lateral a la oliva. Podemos encontrar a los pedúnculos cerebelosos inferiores. A pesar de que están estructuradas, se ubican sobre el límite superior del bulbo, a menudo son clasificadas como pertenecientes a él, ya que transportan fibras bulbares hacia el cerebelo. Nervios craneales. Los 4 nervios craneales inferiores también emergen desde la cara anterior del bulbo. Las raicillas del nervio hipogloso emergen entre las pirámides y las olivas para luego unirse y conformar el tronco del nervio. El nervio glosofaringeo nace entre el pedúnculo cerebeloso inferior y la oliva del bulbo. Caudal a este se origina el nervio vago. El más inferior de estos nervios es el nervio accesorio, cuyas múltiples raíces ascienden por el aspecto lateral de la médula y el bulbo para unirse como un tronco nervioso a nivel del bulbo. Y aquí tenemos una representación de lo antes dicho. La cara posterior del bulbo puede ser dividida en un área abierta ubicada hacia craneal y un área cerrada, localizada caudalmente a esta. El área abierta también es parte de lo que conocemos como el piso del cuarto ventrículo o fosa romboidea. En su superficie posee eminencias características que marcan la ubicación de estructuras subyacentes, entre los que se encuentran los trígonos del nervio hipogloso y el nervio vago, a cada lado del surco medio posterior o dorsal. El trígono del nervio hipogloso está ubicado sobre el trígono del nervio vago, y este a su vez se ubica sobre el óvex, que es la porción más caudal del cuarto ventrículo. La porción cerrada de la cara posterior del bulbo también está dividida en mitades simétricas por la continuación craneal del surco medio posterior. A cada lado del surco se encuentra una eminencia conocida como el tubérculo gracil, en cuya profundidad se ubica en el núcleo gracil, terminación de las fibras que conforman el fascículo gracil de la médula espinal. El tubérculo cuneiforme, un par de estructuras localizadas sobre el núcleo cuneiforme, también marca el final de las fibras que componen el fascículo homónimo. Se ubica lateralmente al tubérculo grácil. El fascículo cuneiforme se ubica medialmente al cordón lateral de la médula espinal que transporta los tractos corticoespinal y espinotalámicos contralaterales. Del mismo modo, el tubérculo trigeminal es lateral al tubérculo cuneiforme y representa la ubicación del núcleo espinal del nervio trigémino.
Los pedúnculos cerebelosos inferiores también forman parte de la cara posterior del bulbo y se dan mejor cuando el cerebelo ha sido removido. Este tracto transporta impulsos aferentes y eferentes entre el cerebelo y los núcleos vestibulares. Existen aberturas en el bulbo que permiten la comunicación entre el cuarto ventrículo y las cisternas del espacio subaracnoideo de la región. Los orificios pares que se encuentran en la superficie posterolateral del bulbo se llaman orificios laterales del cuarto ventrículo, y el de la línea media se denomina orificio medio del cuarto ventrículo. Núcleos y tractos. La disposición de los tractos y núcleos en el tronco encefálico varía de un nivel a otro. Como resultado de esto, un corte transversal para observar los núcleos y los tractos del bulbo puede ser diferente a nivel de la decusación de las pirámides y a nivel de las olivas, por ejemplo. Los dos cortes transversales principales que se muestran a continuación están localizados a nivel del nervio vago y a nivel del nervio hipogloso. Es importante tener en cuenta que los núcleos y tractos que se mencionan son estructuras pares presentes en ambos lados del tronco encefálico. Los núcleos y tractos a nivel del nervio vago pueden ser agrupados de acuerdo a su posición en el corte transversal. En la parte dorsomedial del bulbo está el núcleo olivar inferior, ubicado medialmente al núcleo del nervio hipogloso. El fascículo longitudinal medial y los núcleos del rafe son otros dos tractos de la línea media, ubicados por delante del núcleo olivar inferior. Los núcleos olivares accesorios, dorsal y medial, están relacionados lateral y ventrolateralmente con los núcleos del rafe respectivamente. La estructura más ventral de la línea media a este nivel son los densos tractos corticoespinales que forman la vía piramidal.